Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El día que enterramos a mi padre, una tormenta cubría el cielo de Madrid, como si el universo entendiera el vacío que dejaba su partida. Me llamo Lucía Herrera, tengo 30 años y desde su muerte me convertí en la heredera y directora absoluta de Hertech, la startup tecnológica que él fundó desde un pequeño garaje y convirtió en un imperio multimillonario. No tuve tiempo para luto ni lágrimas. Al día siguiente ya estaba en una sala de juntas, tomando decisiones que definirían el rumbo de miles de empleados y millones en inversiones. Soy estratégica, implacable cuando debo serlo, y cada día lucho por hacer honor al legado de un hombre que me enseñó a pensar con la cabeza fría pero a nunca traicionar mi corazón. En el mundo empresarial, me respetan, en los medios, me llaman prodigio, en mi alma, solo soy una hija con un dolor bien escondido. Lo que aún no sabía es que todo eso, mi mundo, mi lógica, mi control, estaba a punto de tambalearse con la llegada de alguien que no vi venir. Era una mañana gris cuando entré a la sala de conferencias del piso 28, sin sospechar que esa reunión cambiaría mi vida. Allí estaba Alejandro Martín, el director ejecutivo de una empresa emergente de software con la que estábamos por cerrar una colaboración estratégica. Su voz era firme, su postura segura, pero no había arrogancia en su manera de hablar. Me miró directamente a los ojos cuando presentó su propuesta y algo en su mirada, cautelosa pero intensa, me dejó inquieta. No supe si fue su inteligencia o su serenidad, pero salí de allí pensando en él más de lo que debería. Nos cruzamos en varias juntas, cada una más tensa que la anterior, pero en el fondo había algo no dicho que flotaba entre los dos. Empezamos a quedarnos hablando después de las reuniones, a intercambiar ideas más allá de lo estrictamente profesional. Yo, tan acostumbrada a dominar cada interacción, me sentía desarmada por su forma pausada de hablar, por su sonrisa breve pero honesta. Me sorprendía buscando excusas para coincidir con él, inventando razones para revisar detalles que no requerían mi atención. No sabía si era mutuo, pero mi pulso se aceleraba cada vez que escuchaba su nombre. La primera vez que acepté un café fuera del horario de oficina fue un impulso, casi una traición a mis propias reglas. Pero con él las conversaciones fluían, no había filtros ni pretensiones, solo dos personas compartiendo historias y silencios cómodos. Pronto vinieron las cenas, los paseos sin destino, las largas charlas sobre sueños que ninguno se atrevía a confesar en voz alta. Alejandro no intentaba impresionarme, y eso lo hacía distinto a todos los hombres que había conocido. Por primera vez, sentí que alguien me veía más allá del apellido y los millones. Una noche, en medio de una conversación trivial sobre música, le dije sin pensar cuánto valía mi empresa. Él solo asintió, sin cambiar de expresión, como si le hablara del clima. Nunca mencionó el dinero, ni hizo preguntas, ni cambió su comportamiento. Su interés por mí era genuino, y esa indiferencia hacia mi fortuna me desarmó por completo. Estaba acostumbrada a hombres que veían cifras cuando me miraban, Alejandro solo veía a Lucía. A pesar de que yo ganaba más en una semana de lo que él en meses, insistía en invitarme a cenar, en organizar escapadas, en sorprenderme con libros y pequeños regalos pensados con detalle. No eran cosas costosas, pero sí profundamente personales. Una novela rara que mencioné de pasada, una carta escrita a mano en mi cumpleaños. Se esforzaba en los gestos que no se compran con dinero, y eso me conmovía. Me di cuenta de que jamás había sentido ese tipo de cuidado antes. Con él, todo era sencillo pero lleno de significado. Una tarde me dijo con total naturalidad, mi forma de demostrar amor es proveer, aunque sea con poco. Y en ese momento supe que estaba frente a un hombre de principios, no de apariencias. No buscaba ser el proveedor tradicional, sino alguien que se sintiera útil, que tuviera algo que ofrecer más allá de lo material. Esa forma de pensar me hizo admirarlo aún más, porque no venía de un complejo, sino de convicción. Con él, la palabra, pareja, tenía sentido. Yo no tenía que fingir, ni esconder mi éxito. Él nunca se sintió intimidado por mi luz. Después de un año de amor maduro, libre y construido sobre la base del respeto mutuo, tomamos la decisión de casarnos. No fue impulsivo ni romántico al estilo de película,
Fue una conversación larga, honesta, sin promesas vacías. Sabíamos quiénes éramos y lo que queríamos construir juntos. No había dudas, solo certezas, éramos mejores juntos que separados. Y por primera vez en mi vida, pensé que el amor verdadero no era el que arde, sino el que sostiene. Yo ya le había presentado a mi madre y a mi tía, las dos únicas personas cercanas que me quedan, y lo adoraron desde el primer día. Pero cuando le propuse conocer a su familia, su rostro cambió. Evadía el tema, decía que no era el momento, que ya habría tiempo. Al principio lo atribuía a la timidez o a alguna herida del pasado. Pero con el paso de los meses, esa negativa constante empezó a hacer ruido dentro de mí. Mi familia es complicada, decía cada vez que yo sacaba el tema, con una sonrisa forzada que no lograba esconder su incomodidad. Cambiaba de conversación, me abrazaba, decía cosas bonitas para distraerme. Pero yo conocía ese patrón, alguien que esconde, alguien que teme. Y aunque confiaba en él, una parte de mí empezaba a preguntarse qué secreto se escondía detrás de tanto silencio. No quería desconfiar, pero el instinto no se callaba. Una semana antes de firmar los papeles del matrimonio, ya no pude contenerme y le hablé con firmeza. Alejandro, necesito conocer a tu familia antes de casarnos. No puedo dar este paso sin saber de dónde vienes. Su mirada bajó al suelo, su voz se quebró por primera vez. Tienes razón, lo mereces, hablaré con ellos. Sentí alivio, pero también un miedo nuevo, presentir que lo que descubriría no sería fácil. Algo me decía que esa cena no iba a ser como las demás. Alejandro me dijo que su madre había accedido finalmente a conocerme y que cenaríamos en su casa en Madrid, una frase que pronunció con una mezcla de alivio y tensión apenas disimulada. Intentó que todo sonara natural, pero yo notaba el nerviosismo en cada uno de sus gestos. Acordamos ir el viernes por la noche, después del trabajo, sin hablar mucho del tema. Él no me dio detalles sobre su familia ni sobre qué esperar, y yo tampoco quise presionar. Solo quería mostrarme tal como soy y ganarme su respeto. Un día antes de la cena, me surgió una idea: ir vestida de forma muy sencilla, sin joyas, sin marcas, sin señales de lujo. No era por inseguridad ni por miedo, sino por una especie de curiosidad inocente, una prueba silenciosa. Quería ver cómo reaccionarían sin saber quién era en realidad, sin etiquetas, sin cifras. Alejandro no lo supo, no le conté nada, solo sonreí cuando me preguntó qué pensaba ponerme. Sentía que algo importante iba a revelarse esa noche, y necesitaba claridad. Abrí mi armario y dejé de lado los vestidos de diseñador y los tacones Louboutin que suelo usar en eventos formales. Me puse unos vaqueros oscuros, una camiseta blanca básica y un abrigo de lana que tenía desde hace años. Recogí mi cabello en una coleta simple, sin maquillaje ni adornos. Me miré al espejo y por un instante dudé, pero luego sonreí, esa también era yo. Una parte que pocas personas conocían, y que esa noche quería mostrar. Durante el trayecto, Alejandro intentó hacerme reír, pero su voz temblaba ligeramente y sus manos sudaban sobre el volante. Te van a querer, dijo con una sonrisa tensa, más como deseo que como certeza. Yo lo miraba de reojo, preguntándome qué historia familiar lo había dejado tan marcado. Llegamos al barrio de Salamanca, una zona elegante y tradicional, donde cada edificio parecía guardarse sus propios secretos. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una extraña anticipación. El edificio donde vivía su madre era antiguo pero bien conservado, con una fachada de piedra y un portón de hierro forjado que crujió al abrirse. Subimos en ascensor hasta el tercer piso, en un silencio denso que solo se rompía con el sonido lejano de nuestros pasos. Alejandro respiraba hondo, como preparándose para algo inevitable. Yo me acomodé el abrigo, respiré profundo y me obligué a mantener la cabeza en alto. Cuando la puerta se abrió, supe que nada volvería a ser igual. La mujer que apareció ante nosotros tenía el cabello recogido con perfección quirúrgica, perlas en las orejas y un gesto endurecido por los años y el orgullo. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en cada prenda, cada detalle que no encajaba en su mundo. Su expresión fue un juicio silencioso, devastador.
No hubo sonrisa, ni saludo, ni cortesía básica, solo un desprecio que se sentía como un portazo invisible. Y aún no habíamos cruzado el umbral. Se quedó de pie frente a nosotros, con los brazos cruzados y una mirada que me atravesó sin disimulo. No hacía falta que hablara, su rostro decía todo lo que pensaba de mí. En sus ojos no había ni curiosidad ni cortesía, solo decepción y desprecio. Alejandro tragó saliva, intentó romper el hielo, pero ella no le dio oportunidad. Aquella mujer no quería conocerme, solo quería juzgarme. ¿Esta es la mujer con la que piensas casarte?, soltó con un tono helado que me dejó paralizada. No era una pregunta real, sino una acusación disfrazada de duda. Alejandro intentó responder, pero ella levantó una ceja, como si no esperara explicación alguna. Yo no dije nada, no por miedo, sino por dignidad, no iba a justificar quién era. En ese momento, entendí exactamente por qué él había evitado presentarme antes. No pienso permitir que mi hijo se case con una pobretona sin clase, escupió, sin un atisbo de vergüenza ni compasión. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada, no por lo que decía, sino por la violencia con la que lo decía. No sabía quién era yo, ni lo intentó. Solo le bastó verme vestida con sencillez para decidir mi valor. En su mundo, las apariencias lo eran todo, y yo, disfrazada de normalidad, era una amenaza. Antes de que pudiera abrir la boca, antes de que Alejandro reaccionara, su madre dio un paso atrás y cerró la puerta con un golpe seco. El sonido del portazo retumbó en el pasillo como una bofetada. Me quedé allí, quieta, con la mirada fija en la madera que nos acababa de excluir. Alejandro murmuró mi nombre con voz temblorosa, pero yo no respondí. Solo me di la vuelta, porque entendí que esa casa nunca quiso abrirse para mí. Alejandro me tomó del brazo con una delicadeza que contrastaba con la violencia de la escena que acabábamos de vivir. «Vámonos de aquí», susurró con una voz rota, como si le doliera más por mí que por él. Bajamos las escaleras sin hablar, sin mirarnos, como si las palabras estorbaran. El silencio pesaba más que cualquier grito, más que cualquier insulto. En ese momento entendí que él también había sido rechazado, no por su elección, sino por ser diferente. Caminamos por las calles frías de Madrid sin un rumbo fijo, con el viento golpeando nuestros rostros y el orgullo herido ardiendo en la piel. No lloré, pero el nudo en mi garganta era tan fuerte que apenas podía respirar. Alejandro intentaba decir algo, pero no encontraba las palabras correctas. Yo tampoco las buscaba, necesitaba tiempo para digerir lo que acababa de pasar. Aquel silencio compartido era nuestra única forma de consuelo. Esa noche, ya en casa, él me miró con los ojos enrojecidos y empezó a hablar, como si por fin soltara un peso que llevaba años cargando. Me confesó que no me había presentado antes porque su familia solo valora el dinero, el apellido, la posición social. No quería que te tocaran con esa frialdad, no quería que sintieras lo que yo he sentido toda mi vida, dijo. Y en sus palabras no había excusa, solo una tristeza antigua. De repente, todo encajó. Me habló de sus relaciones anteriores, de cómo sus padres despreciaban a las mujeres sencillas que él amaba de verdad. Las hacían sentir menos, como si no merecieran estar a mi lado, murmuró con una vergüenza que no le pertenecía. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo rabia por él, por mí, por todas esas mujeres invisibles ante una familia enferma de orgullo. No era solo su historia, era un patrón, una herida repetida. Y yo estaba decidida a romperla. Alejandro me miró con una firmeza nueva y dijo, yo no soy como ellos. Yo te amo por quien eres, no por lo que tienes. En sus ojos vi dolor, pero también certeza, la de quien ha elegido alejarse del legado tóxico que le impusieron. En ese instante supe que no estaba sola, que no me había expuesto en vano. Él estaba dispuesto a luchar por nosotros, aunque eso significara romper lazos con su pasado. Y yo, sin decir una palabra, lo abracé con toda mi alma. Esa noche hablamos durante horas, no solo de su familia, sino de lo que queríamos construir juntos. Sin mentiras, sin miedos, sin apariencias. Hablamos de nuestros límites, de nuestras prioridades,
de lo que estábamos dispuestos a proteger a toda costa. Alejandro dijo que ya no necesitaba su aprobación para sentirse válido. Y yo supe que, con él, estaba eligiendo una vida más auténtica que cualquier cuento de hadas. Al amanecer, tomamos una decisión que parecía radical, pero para nosotros tenía todo el sentido del mundo: nos casaríamos igual, sin esperar la bendición de nadie. No íbamos a dejar que el prejuicio definiera nuestro futuro. Nos miramos a los ojos, con esa complicidad que nace del dolor compartido y el amor profundo. Decidimos que bastaba con lo que sentíamos el uno por el otro. Y esa certeza fue más poderosa que cualquier firma o ceremonia. Un mes después, nos casamos los dos solos en una ceremonia civil, sin familia, sin invitados, sin vestidos caros ni discursos interminables. Fue un acto sencillo pero profundamente simbólico: dos personas eligiéndose sin interferencias, sin teatros. Nos tomamos de la mano, firmamos los papeles y nos dimos un beso que selló una promesa silenciosa. No hubo aplausos, pero sí paz. Y por primera vez, sentí que el amor podía ser tan real como firme. Subimos una foto a redes sociales, nuestras manos entrelazadas con los anillos y una frase corta, sincera: solo nosotros. Para siempre. No necesitábamos validación, pero queríamos marcar un inicio, una nueva etapa construida desde la libertad. Las respuestas fueron en su mayoría de cariño, mensajes sinceros de amigos y colegas. Pero en medio de ellos, apareció un comentario que lo cambió todo. Una frase breve, venenosa, que no esperábamos leer. La madre de Alejandro escribió en la publicación: ¡qué decepción! No había más, solo esas dos palabras cargadas de juicio, como un golpe seco directo al estómago. No mencionó su nombre, ni el mío, pero era evidente que iba dirigido a nosotros. Alejandro se quedó mirando la pantalla durante varios minutos, en silencio. No dijo nada al principio, pero en sus ojos apareció esa mezcla de tristeza y rabia que solo provoca una herida que no termina de cerrar. Tras leer el comentario, Alejandro cerró el portátil y se quedó en silencio unos segundos, respirando hondo. Luego me miró con una decisión tranquila y dijo: no quiero esto en nuestra vida. Y sin más, bloqueó a su madre en todas las redes sociales, eliminó los contactos y borró sus mensajes. Fue un gesto silencioso pero definitivo, como una puerta que se cierra para no volverse a abrir. A partir de ese momento, no hubo más espacio para el veneno en nuestro hogar. No hablábamos de ellos, no por odio, sino porque ya no tenían relevancia en nuestra historia. Habíamos creado nuestro propio mundo, limpio de apariencias, donde solo entraba quien sumaba. Los días eran tranquilos, las rutinas sencillas, los silencios compartidos. Vivíamos con la serenidad de quien no necesita demostrar nada a nadie. Y cada noche, al mirarnos, sabíamos que estábamos exactamente donde queríamos estar. Pasaron varios meses hasta que una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, sonó su móvil desde un número desconocido. No contestó, pero el mismo número llamó 3 veces más en la misma semana. Finalmente, al revisar los mensajes de voz, lo supimos: era su madre. Su tono ya no era duro, ni altivo, sino tembloroso, casi suplicante. Había descubierto quién era yo realmente. Lucía Herrera, no tenía ni idea. Perdóname, hijo, decía en uno de los audios con una voz ahogada. Llamó varias veces más, dejó mensajes cada vez más desesperados, como si intentara reescribir lo que había destruido. Hablaba de errores, de orgullo, de segundas oportunidades. Pero ya era tarde. El daño no fue por no saber quién era yo, sino por no querer conocerme antes. En uno de los mensajes más largos, intentó revestir su arrepentimiento con orgullo mal disimulado: estoy tan orgullosa de ti, hijo, y de tu maravillosa esposa. Sonaba forzado, como si intentara maquillar su humillación con afecto tardío. Decía que todo había sido un malentendido, que quería acercarse, que ahora veía todo con otros ojos. Pero nosotros ya veíamos claramente: su cambio no venía del corazón, sino del interés. Y eso dolía más que cualquier rechazo anterior. Alejandro no quiso alargar la situación. La llamó una última vez,
con la calma de quien ya no tiene miedo, y le dijo: ahora entiendo que solo piensas en dinero. Pero la vida no se trata de eso. No hubo insultos ni reproches, solo verdad. Ella intentó interrumpirlo, pero él no se lo permitió. Te deseo lo mejor, pero mi vida ya no tiene espacio para ese tipo de amor condicionado. Y colgó. Esa fue la última vez que tuvieron contacto. Nunca más volvió a llamar, ni a escribir, ni a aparecer. El silencio que siguió no fue doloroso, sino reparador. Como si finalmente se hubiese cerrado una herida antigua. No hubo drama, solo una sensación de justicia emocional. Habíamos elegido la paz, y por fin nos la estaban permitiendo vivir. Con el paso del tiempo, su ausencia dejó de ser tema. No se mencionaba, no se recordaba, no se necesitaba. Era como si nunca hubiera estado en nuestras vidas, como si aquel episodio perteneciera a otra historia. Lo que antes era una sombra ahora era solo una lección. Y con cada día que pasaba, nuestra familia se sentía más fuerte, más libre, más real. 2 años después, decidimos mudarnos a una ciudad más pequeña, cerca del mar, buscando una vida aún más tranquila. Dejamos atrás el ruido, los eventos, las reuniones infinitas. Allí, los días eran largos, el aire más limpio, y el ritmo más humano. No era una huida, era una elección consciente. Queríamos criar a nuestros hijos en un mundo donde el amor fuera más importante que las apariencias. Yo ya había delegado muchas de mis funciones en la empresa, y solo viajaba a Madrid para supervisar lo realmente importante. Aprendí a confiar en mi equipo, a soltar el control sin perder el liderazgo. Mi papel ahora era estratégico, no operativo. Y desde la distancia, mi visión era más clara. Mi vida ya no giraba en torno al poder, ahora giraba en torno a lo que de verdad importaba. Alejandro decidió dejar su empleo formal y comenzar a trabajar conmigo de forma remota, colaborando en algunas áreas técnicas de la empresa. Fue una transición natural, sin tensiones, porque ya sabíamos cómo complementarnos. Él aportaba una mirada práctica, ordenada y serena que equilibraba mi visión ambiciosa y estratégica. Nunca hubo competencia entre nosotros, solo cooperación. Y trabajar juntos fortaleció aún más nuestro vínculo. Éramos un verdadero equipo, yo tomaba las grandes decisiones, dirigía la expansión y gestionaba los inversores, él organizaba procesos, controlaba detalles y garantizaba que todo funcionara sin fricciones. Con el tiempo, su papel se volvió fundamental, y la gente empezó a reconocerlo como parte del alma de la empresa. No necesitaba títulos ni aplausos, su trabajo hablaba por él. Y yo me sentía orgullosa de construir algo tan grande con la persona que amaba. Éramos socios en todo. Al tener más libertad, empezamos a viajar con frecuencia, escapando de la rutina cada vez que podíamos. Escogíamos destinos que siempre habíamos soñado, y los recorríamos sin prisas, como si el tiempo nos perteneciera. Caminábamos por ciudades desconocidas de la mano, comíamos en terrazas escondidas, reíamos como adolescentes. Descubrimos que no hacía falta huir del mundo para ser felices, solo caminar juntos. Cada viaje nos devolvía a lo esencial. Estuvimos en Roma, Lisboa, Nueva York, y cada lugar nos dejó una huella distinta. En Roma, nos prometimos seguir eligiéndonos todos los días. En Lisboa, nos perdimos por las callejuelas como si no existiera el mañana. En Nueva York, celebramos un aniversario con una cena sencilla y una vista espectacular. Cada destino era una página más de nuestra historia. Y con cada regreso, el amor se sentía más profundo, más estable, más nuestro. No éramos perfectos, pero habíamos aprendido a escucharnos, a respetar nuestros silencios y a sanar sin hacernos daño. Discutíamos poco, y cuando lo hacíamos, sabíamos cómo volver sin orgullo. Alejandro me conocía incluso en los días en que yo no me entendía a mí misma. Yo le devolvía la calma cuando él se llenaba de dudas. Nuestro amor se había vuelto fuerte no por ausencia de conflictos, sino por la manera en que los enfrentábamos. Después de varios años compartiendo todo, nació un deseo silencioso pero firme: queríamos tener un hijo.
No fue una decisión impulsiva ni motivada por la presión social, sino una extensión natural del amor que nos unía. Hablamos mucho antes de intentarlo, compartiendo miedos y expectativas. No sabíamos cómo sería el camino, pero sí que lo queríamos recorrer juntos. Y con esa certeza, comenzamos la nueva etapa. Cuando Mateo nació, el mundo cambió de color. Alejandro lo sostuvo por primera vez con lágrimas en los ojos, y yo entendí lo que significaba el amor en su forma más pura. Era pequeño, frágil y perfecto. Todo lo que habíamos vivido hasta ese momento cobró un nuevo sentido. Ya no se trataba solo de nosotros, sino de proteger, guiar y amar a ese ser que había llegado a transformarlo todo. Su sonrisa llenaba la casa como el sol en invierno, cálido y necesario. Cada gesto suyo, una risa, una mirada curiosa, una mano buscando la nuestra, nos recordaba que habíamos hecho bien en seguir nuestro instinto. Las noches sin dormir se convertían en memorias tiernas. Alejandro era un padre dedicado, paciente, presente. Y yo me descubrí más fuerte y sensible que nunca. Éramos una familia en toda la extensión de la palabra. Nunca le hablamos a Mateo de sus abuelos paternos. No era por venganza, sino por protección. No queríamos que creciera con la sombra de un rechazo que nunca mereció. Para nosotros, familia era quien te cuida, quien te acepta sin condiciones. Y esas personas no estaban en su árbol genealógico, sino en su día a día. Elegimos que su historia empezara limpia, sin las heridas del pasado. Nuestra rutina se volvió un refugio, trabajar desde casa, pasear por la playa con Mateo, cocinar juntos al anochecer. No había escándalos, ni gritos, ni silencios cargados. Solo momentos simples y llenos de significado. Alejandro y yo nos mirábamos muchas veces sin decir nada, y eso bastaba. Habíamos conseguido lo que pocos logran, paz en medio de un mundo que no deja de correr. La empresa seguía creciendo con fuerza, pero ya no ocupaba el centro de mi vida. Me involucraba lo justo, sin perder el control, pero sin dejar que absorbiera mis días. Lo importante ahora era mi familia, y todo lo demás giraba alrededor de ese núcleo. Alejandro y yo trabajábamos con equilibrio, sin dejar que el trabajo invadiera nuestros espacios personales. Habíamos aprendido que el éxito más grande era poder elegir cómo vivir. Cada cierto tiempo viajaba a Madrid por reuniones clave, presentaciones o decisiones estratégicas. Me alojaba en un pequeño hotel discreto, resolvía lo necesario y volvía lo antes posible. Nunca pasaba más de 3 días lejos de casa. Alejandro se quedaba con Mateo, y cada vez que regresaba, él corría a abrazarme como si hubiera estado fuera un mes. Esa forma de volver siempre me recordaba que el hogar no es un lugar, sino 2 brazos esperándote. A nuestro alrededor, amigos y conocidos nos veían como una pareja sólida, casi ejemplar. Pero no porque no tuviéramos problemas, sino porque habíamos aprendido a enfrentarlos sin hacernos daño. Nunca fingimos ser perfectos, solo reales. Compartíamos responsabilidades, cuidábamos nuestros espacios y siempre nos elegíamos, incluso en los días difíciles. Y eso, al final, era lo que más inspiraba a los que nos rodeaban. Alejandro lanzó un proyecto propio desde casa, algo pequeño pero muy suyo, ligado a la formación digital. Lo acompañé desde el inicio, apoyándolo sin intervenir demasiado, dejando que construyera su propio camino. Con el tiempo, creció más de lo esperado y se convirtió en una nueva fuente de ingresos para nosotros. Pero más allá del dinero, le devolvió una ilusión personal. Era bonito verlo brillar con algo que había nacido solo de él. Vivíamos sin sobresaltos, sin interferencias externas, sin dramas heredados. Las mañanas eran tranquilas, las noches serenas, los fines de semana sagrados. Nadie nos exigía más de lo que queríamos dar. Por fin nos sentíamos dueños de nuestra vida, sin culpas ni explicaciones. Y esa sensación de libertad emocional era lo que más agradecíamos cada día. Nuestro amor había evolucionado, ya no era pasión desbordada, sino una calma profunda, una complicidad silenciosa. Nos conocíamos sin hablar, nos cuidábamos sin pedirlo.
Ya no necesitábamos grandes gestos para sentirnos amados. Bastaba un café en la terraza, una mirada al cruzar el pasillo, una caricia al final del día. Era un amor que no gritaba, pero sostenía. A veces, en las noches largas, hablábamos del pasado, de todo lo que dejamos atrás para llegar hasta ahí. Nunca hubo arrepentimientos, ni dudas, ni nostalgias mal resueltas. Sabíamos que habíamos tomado decisiones difíciles, pero correctas. Lo que renunciamos nos liberó. Y lo que elegimos nos construyó. Con los años entendimos algo que ninguna universidad, ninguna empresa ni fortuna enseña: la verdadera riqueza está en los vínculos auténticos. No en los nombres, ni en las apariencias, ni en lo que uno posee. Está en saber a quién tienes al lado cuando todo se cae. Y también en saber que puedes empezar de cero si es con la persona correcta. Esa fue la mayor herencia que dejamos a Mateo. Mateo crecía rodeado de amor, de respeto, de historias contadas al anochecer y desayunos improvisados en pijama. No conocía gritos ni desprecios, solo ternura y límites sanos. Le enseñábamos a ser libre, pero también a ser consciente del otro. No necesitaba saber todo nuestro pasado para entender el valor de su presente. Su sonrisa era la prueba de que habíamos hecho lo correcto. Con el tiempo, fuimos cerrando aún más nuestro círculo, pocos amigos, pero leales. Personas que conocían nuestra historia y nos querían sin filtros ni condiciones. No buscábamos aprobación, solo conexión verdadera. Celebrábamos los cumpleaños con cenas pequeñas, las navidades con risas íntimas. Y descubrimos que cuanto más simple era la vida, más llena de sentido se volvía. Empezamos a planear algo que llevaba tiempo dando vueltas en nuestra cabeza: abrir una fundación para apoyar a jóvenes emprendedores sin recursos. Queríamos devolver un poco de lo que la vida nos había dado, pero también crear oportunidades reales para otros. No se trataba de caridad, sino de impulso, de creer en el talento oculto. Alejandro se encargaba de la parte tecnológica, yo de la estrategia y la financiación. Era nuestro legado naciendo desde el propósito. A veces, mientras veía a Mateo correr por el jardín, pensaba en mi padre. En cómo estaría orgulloso de saber que su empresa seguía viva, pero sobre todo de que su hija había encontrado su propia voz. No solo mantuve su sueño en pie, lo transformé, lo adapté, lo expandí. Y aprendí a ser feliz sin cargar con expectativas ajenas. Su ausencia ya no dolía igual, ahora me acompañaba en forma de fuerza. No elegimos el camino más fácil, pero sí el más verdadero. Renunciamos a lo que no nos hacía bien, incluso si venía disfrazado de tradición o de apellido. Luchamos por un amor que no necesitaba justificarse, que hablaba por sus actos. Cada herida que sanamos juntos nos acercó más, y cada paso fue una reafirmación de que valía la pena. Nuestra historia no fue perfecta, pero fue nuestra. Hoy, al ver a Alejandro y a Mateo jugando en la arena, pienso que no necesito nada más. No hay joyas que superen esa risa, ni poder que valga más que este instante. La vida nos dio la mayor de las riquezas, una familia unida, libre de apariencias, construida con verdad. Y si mañana todo cambiara, volvería a elegir el mismo camino. Porque la felicidad, entendí, no está en lo que tienes, sino en con quién lo compartes. Hay días en los que me despierto antes que el sol y solo me quedo mirando a Alejandro dormir, con la misma calma de siempre. Me doy cuenta de que el amor verdadero no necesita fuegos artificiales, necesita presencia, constancia, manos entrelazadas cuando el mundo se cae. A veces, lo más extraordinario es lo que parece simple. Lo cotidiano, cuando se elige con amor, se convierte en eterno. Y eso fue lo que construimos, una eternidad compartida en pequeños gestos. Mateo ya tiene 5 años y empieza a hacer preguntas que me dejan sin respuestas fáciles. Un día me dijo: «Mamá, ¿por qué tú siempre sonríes cuando miras a papá?». Y no supe qué decirle. Porque no es una sonrisa que pueda explicarse, sino una que se siente, que nace del recuerdo de todo lo que atravesamos para llegar hasta aquí. Lo abracé fuerte y le dije: «Porque papá es mi hogar». Y entendió sin más.
A veces pienso en todo lo que podría haber salido mal, en cómo un solo giro diferente nos habría llevado a caminos separados. Pero también pienso en cómo cada decisión difícil fue, en realidad, una protección disfrazada. Si no me hubiera vestido con aquellos vaqueros. Si no hubiera tenido el valor de callar frente al desprecio. Si Alejandro no hubiera colgado el teléfono. Todo eso nos salvó. Aún recibo invitaciones a galas, premios, entrevistas. La niña prodigio que heredó el imperio Hertech. Pero ahora digo que no a casi todo. No por arrogancia, sino porque aprendí a elegir mi paz. El reconocimiento ya no es lo que me define. Lo que me define es que Mateo me llama mamá con ternura, que Alejandro me espera con un café, que mi vida tiene un propósito mucho más humano que cualquier titular. Cuando abrimos la fundación, me conmovió ver cómo jóvenes sin recursos, pero con talento, se atrevían a soñar más alto. Me vi reflejada en sus miradas, pero también pensé en cuántos Alejandros podrían haber sido silenciados por prejuicios. Por eso no damos becas solo por notas, sino por corazón. Queremos historias que hablen de coraje. Porque lo que verdaderamente cambia el mundo no son los números, son las personas. A veces pienso en ella, en su madre. Me pregunto si duerme tranquila, si alguna vez pensó en lo que perdió. No desde la rabia, sino desde la compasión. Y aunque nunca volvimos a saber de ella, aprendí a soltar ese capítulo con gratitud. Porque gracias a su rechazo, Alejandro pudo elegir su propio camino. Y gracias a su juicio, yo reafirmé quién soy. No me definió, me impulsó. Hay tardes en las que nos sentamos los tres frente al mar, y Mateo corre con una cometa mientras Alejandro y yo lo miramos en silencio. No decimos nada, porque no hace falta. La vida nos habla a través del viento, de las olas, del sol que se esconde despacio. Ese momento lo dice todo. No hay un final feliz en nuestra historia, porque no queremos que acabe. Solo queremos seguir viviendo así. He aprendido que el amor que resiste es el que no se rinde cuando todo duele. Que una familia no se construye con sangre, sino con elección diaria. Que la verdad incomoda, pero libera. Y que la libertad no tiene precio cuando va de la mano del respeto. Lo que tenemos no es perfecto, pero es justo lo que necesitamos. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, es casi un milagro. Si mi padre pudiera verme ahora, creo que no me hablaría de cifras ni de negocios. Me abrazaría en silencio, con ese orgullo silencioso que solo un padre conoce. Y yo le diría, gracias por enseñarme a luchar, pero también a soltar. Él me enseñó a construir imperios. Alejandro me enseñó a construir un hogar. Mateo me enseñó a quedarme en él. Y ahora, al cerrar esta página, al mirar todo lo vivido, solo puedo decir esto: esta historia no fue un cuento de hadas. Fue mucho más. Fue una batalla contra el orgullo, una afirmación del amor, una defensa de lo esencial. Y aunque comenzó con una tormenta, terminó con un amanecer. Porque aprendí que las tormentas limpian el cielo, para que pueda brillar el sol. 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 El sol.